Si comes hígado de res pensando que es puro beneficio, necesitas ver esto antes de tu próxima porción. Te han vendido el hígado como el superalimento definitivo, una bomba de hierro, proteína y vitaminas capaz de dispararte la energía como pocos alimentos en el planeta. Y sí, todo eso es cierto. Pero hay un dato que casi ningún video de nutrición te menciona. Comerlo de la forma correcta, con la frecuencia equivocada, puede intoxicarte. No es una exageración, es literalmente lo que dice la evidencia sobre el exceso de vitamina A, y el error que lo provoca lo está cometiendo más gente de la que te imaginas. En los próximos minutos te voy a mostrar el verdadero poder de este alimento, el punto exacto donde el beneficio se convierte en riesgo y la cantidad precisa para quedarte solo con lo bueno. Si te interesa la nutrición con evidencia real, sin miedo ni exageraciones, suscríbete y activa la campanita. Dejemos el marketing a un lado y veamos los números. Empecemos por la proteína. 100 gramos de hígado cocido te dan entre 20 y 25 gramos de proteína completa con todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para reparar músculo, piel y prácticamente todo lo demás. Pero donde el hígado realmente brilla es en las vitaminas. La B12, por ejemplo, con una porción pequeña ya superas la recomendación diaria. Y la B12 es clave para tu cerebro, tu energía y la producción de glóbulos rojos. Después está el hierro. El hígado es una de las mejores fuentes de hierro hemo que existen, el tipo que tu cuerpo absorbe con más facilidad. Súmale el folato y la B12 y tienes el combo perfecto para una sangre sana y decirle adiós al cansancio crónico. ¿Y la vitamina A? Aquí la cosa se pone interesante. El hígado tiene cantidades enormes de retinol, la forma activa de la vitamina A. Es esencial para la vista, el sistema inmune y la piel. En solo 100 gramos puedes encontrar varias veces tu necesidad diaria. A eso súmale buenas dosis de cobre, zinc, selenio y fósforo, minerales involucrados en cientos de procesos, desde tus huesos hasta tus defensas antioxidantes. En resumen, el hígado es como un multivitamínico natural, pero mucho más concentrado. Y esa densidad brutal es exactamente lo que explica tanto sus beneficios como sus riesgos. Con ese perfil nutricional, los beneficios son claros, pero no le sirven igual a todo el mundo. Si luchas contra el cansancio o la anemia por falta de hierro, la combinación de hierro hemo, B12 y folato convierten al hígado en un gran aliado para producir glóbulos rojos y recuperar energía. Eso sí, si un médico te recomienda una dieta rica en hierro para tratar anemia, siempre debe ir acompañada de supervisión profesional. Si tu sistema inmune necesita un empujón, la vitamina A, el zinc y el selenio ayudan a fortalecer tus defensas. Pero seamos honestos, este beneficio se nota mucho más cuando ya tienes una deficiencia. Si tu dieta ya es sólida, el hígado no te va a hacer inmune a todo, pero sí te asegura no tener carencias. Si te importa la piel y la visión nocturna, el retinol del hígado es de las fuentes más directas y potentes que existen. Y si eres atleta o buscas mantener músculo, la proteína completa de alta calidad ayuda muchísimo en la reparación y el crecimiento de tejido. Beneficios reales, sin duda, pero tanto poder concentrado en un solo alimento también puede jugarte en contra, y ahí es donde la mayoría se equivoca. Los 3 errores que nadie te cuenta. Error 1. Pasarte con la vitamina A. A diferencia del betacaroteno de las zanahorias, que tu cuerpo convierte solo lo que necesita, el retinol del hígado se absorbe directo, sin filtro. Una porción ocasional no es problema. El peligro aparece cuando lo comes muy seguido o en cantidades grandes. Tu cuerpo no logra procesar tanto, lo acumula y ahí puede aparecer una intoxicación llamada hipervitaminosis A. ¿Cómo se ve eso? Mareos, náuseas, dolor de cabeza, huesos debilitados, piel seca e irritada y con el tiempo incluso daño hepático. Si estás embarazada, el riesgo sube todavía más. Dosis altas de vitamina A se han asociado con defectos de nacimiento. Así que este es un tema que hay que hablar sí o sí con tu médico. Error 2. Ignorar tu propio historial de salud. El hígado no es para todos igual. Si tienes gota o ácido úrico alto, cuidado. Es un alimento muy rico en purinas, y estas se transforman en ácido úrico, lo que puede desencadenar ataques de gota bastante dolorosos. ¿Y el colesterol? Durante años nos dijeron que evitáramos el hígado por sus 300 a 400 miligramos de colesterol por cada 100 gramos.
Hoy sabemos que para la mayoría de personas sanas, el colesterol de la dieta no impacta tanto en el colesterol en sangre como se pensaba. Pero, y esto importa, cada cuerpo responde distinto. Si tienes hipercolesterolemia familiar o eres muy sensible al colesterol dietético, la moderación no es opcional. Coméntalo con tu médico. Error 3. No fijarte ni en el origen ni en la cocción. Es un mito que el hígado almacena toxinas. Su función real es procesarlas y neutralizarlas. Aún así, la salud del animal sí importa, así que elegir hígado de una fuente confiable es una decisión inteligente, y comerlo crudo o poco cocido es un riesgo innecesario, porque te expone a bacterias. Siempre, cocínalo por completo. Vamos a lo que realmente quieres saber. ¿Cómo lo integras sin arriesgarte? Olvídate de reglas rígidas. La cantidad ideal varía según cada persona, pero una recomendación prudente para la mayoría es una porción de 85 a 100 gramos, más o menos el tamaño de una baraja de cartas, no más de una vez a la semana. Para muchos, incluso una vez cada 2 semanas es suficiente para aprovechar los beneficios sin acercarse a niveles riesgosos de vitamina A. La clave no es comer más, es comer mejor y con moderación. Para prepararlo, la seguridad va primero. Cocínalo completamente. Un termómetro de cocina es tu mejor aliado aquí. La temperatura interna segura es de al menos 71 grados centígrados o 160 grados Fahrenheit. Eso garantiza que eliminaste cualquier patógeno. Si su sabor te resulta muy fuerte, un truco clásico es dejarlo remojando en leche o en agua con limón durante 1 hora antes de cocinarlo. Suaviza mucho la intensidad. A la hora de comprarlo, busca un color rojo denso y una textura firme y lisa. Si consigues hígado de animales alimentados con pasto es una buena opción, no porque sea nutricionalmente muy superior, sino porque suele reflejar una crianza más sana del animal. Entonces, ¿superalimento o riesgo? La respuesta honesta es las dos cosas. Es un alimento con un poder nutricional extraordinario, pero que exige respeto y conocimiento. No miedo, pero tampoco exceso de confianza. No es para comerlo todos los días ni en grandes porciones. Su valor está en la densidad, no en la cantidad. Usado con inteligencia, porciones pequeñas, ocasionales y bien cocidas, puede darte un impulso real de energía, vitalidad y nutrientes que pocos alimentos igualan. Ya conoces la historia completa, el poder, los errores que lo vuelven peligroso y la estrategia para quedarte solo con lo bueno. Ahora ya sabes cómo sacarle el máximo provecho al hígado de res sin caer en los errores comunes. Pero si esto te abrió el apetito por seguir optimizando tu nutrición, hay una variante que quizás no has probado, el hígado de pollo. Es más suave, más fácil de preparar y tiene un plus interesante para tu energía que vale la pena conocer. Te dejo ese video justo aquí al lado. Dale clic y seguimos del otro lado.